la traza del evitamiento atraviesa cultivos. El poblador o el agricultor lo único que quiere es poder tener su cosecha porque al final viven de eso. ¿Les parece bien que construyan un evitamiento o cualquier tipo de infraestructura viaria o lo que sea? Sí, pero finalmente ellos no se quieren ver perjudicados. Finalmente considero que es un bien para ellos porque justamente va a permitir que la recolección de sus productos tenga una salida mucho más fácil para que puedan ser transportados del punto al norte o del punto al sur. Por lo tanto, creo que se van a ver totalmente beneficiados y favorecidos por esa construcción. Si estás interesado en saber cómo se construye el mundo que te rodea, este es tu lugar. Bienvenidos a Ingresando a Obra, un podcast original de Drone Films Project, donde junto a los hermanos Iván y Simón Thibault tenderemos puentes con los especialistas para explorar cada rincón del fascinante mundo de la construcción. Hoy nos visita Francisco Piña Palma, ingeniero de caminos, canales y puertos, con más de 12 años de experiencia en diferentes puestos en la cadena de ejecución de proyectos de construcción. Actualmente es el gerente de proyecto de Ferrovial, en la construcción de la vía de evitamiento Chimbote. Francisco, ¿estás listo para ingresar ahora? Estamos listos, Simón. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de qué se trata la obra de evitamiento Chimbote? Bueno, creo que es un proyecto ya bastante conocido por todos. En este caso, nuestro alcance es una carretera de 30 kilómetros de longitud. Abarca la construcción de 2 puentes, 6 pasos inferiores para tránsito transversal de personal y de vehículos. Tenemos 3 óvalos y luego tenemos lo que es toda infraestructura transversal para paso de agua, en este caso, para regadío y diferentes otras series de actividades como canales o sifones y demás. Y en una obra como esta, Fran, desde que deciden hacer la obra, ¿cuántas empresas se presentan a licitar? ¿Cuánto demora el proceso, más o menos? Bueno, en este caso nosotros actuamos como contratistas, eso parte un poco ya del cliente. Las empresas que participan o los procesos dependen, en este caso, del cliente, de la capacidad de encontrar empresas que puedan tener los recursos financieros para presentarse, pero normalmente pueden estar entre 4 o 5 empresas en el que se hace ese proceso de selección para poder ejecutar esa obra, en este caso, que es la vía de evitamiento. Vayamos al paso número 1. ¿Quién solicita la construcción de una carretera? ¿Es el Estado? ¿Es un privado? ¿Son las comunidades? En este caso particular, que es la vía de evitamiento Chimbote, nace por un privado para derivar el tráfico que va hacia el norte del país por el pueblo y meterlo por una carretera auxiliar de forma que impida que haya un tránsito vehicular muy generalizado y amplio en el pueblo. En este caso es de una concesionaria. Se juntaron Acciona y Ferrovial, 2 empresas enormes. ¿Por qué generaron un consorcio y no lo construye una sola empresa? Bueno, en este caso creo que es un poco más política de ambas empresas. Se tiene un buen feeling de ellas a nivel mundial, donde en varios proyectos solemos ir en consorciados, de forma que la experiencia de ambos en este tipo de proyectos, con el personal que se tiene, haga que se pueda maximizar, en este caso, los objetivos que se tengan o desafíos que se puedan encontrar en el proyecto, así como de otra forma poder minimizar de alguna forma los riesgos que se puedan encontrar a la hora de hacer el proyecto. ¿Y cómo se dividen las tareas entre las 2 empresas? Pues la gerencia de proyecto es de Ferrovial y la gerencia de construcción es de Acciona, y luego dentro del organigrama hay otra serie de posiciones que también se van disponiendo, ya sea para Ferrovial o para Acciona. Luego se implementa el resto del equipo con personal que se va contratando localmente en la zona, y hay otra serie de proyectos como por ejemplo la torre de control, que también fuimos en consorcio, donde la gerencia de proyecto en ese caso era de Acciona y la gerencia de construcción era de Ferrovial. Y en relación al evitamiento Chimbote, ¿cuántas personas están trabajando? Bueno, el pico que estamos teniendo de personal obrero, tanto propio del consorcio como de sus contratistas, estamos en torno a unas 1.150 personas. Y a nivel de staff para el desarrollo de todo el proyecto, como consorcio Vía El Chimbote, estamos en torno a 95 o 100 personas. ¿Cuántas etapas tiene este proyecto? Porque entiendo que ustedes están en la segunda etapa, ¿no? Sí, correcto. La vía de evitamiento es la Red Vial 4, que es una concesión, si no me equivoco, de más de 260 kilómetros, y lo que está ahora mismo en construcción son 2 fases del evitamiento de Chimbote, que una primera etapa fue construida anteriormente por un tercero, que eran 10 kilómetros de carretera, y nosotros ahora mismo estamos haciendo la otra parte, que es el 75%
restante del saldo de la vía de evitamiento, que son los 30 kilómetros. Y actualmente se tarda como entre 1 y 2 horas, ¿no? En cruzar Chimbote y Nuevo Chimbote. Con la nueva carretera, ¿cuánto tiempo se demoraría una persona en cruzar? Se espera reducir considerablemente los tiempos porque justamente evitarías tener que pasar por la población con la cantidad de semáforos que hay, con la gran cantidad de comercios, y justamente es el mayor impacto que se tendría por el hecho de construir esa carretera. Perdón, me quedé con la duda. ¿Es una carretera o una autopista? ¿Y cuál es la diferencia entre una carretera y una autopista? Es una autopista. O sea, hay varias diferencias. La primera y principal es que al ser una autopista es concesionada por una empresa privada, la cual hace tanto la operación como el mantenimiento y la construcción, y para ello colocan un peaje como parte de la financiación o la recuperación de esa inversión que han realizado para poder construir esa carretera. Y además, la autopista como tal no permite ingresos en tantas zonas colindantes a la propia carretera como si una carretera convencional que podemos encontrar en Perú, sino que está un poco más minimizada los accesos a esa carretera que dan pase de una zona a otra. No sé por qué siempre juré que la diferencia entre una autopista y por ahí una ruta es que esté toda iluminada. El tema de la iluminación depende un poco también si va a estar cerca a centros poblados o si hay alguna dificultad de visibilidad que se pueda tener en el trayecto de esa concepción de esa carretera. En este caso, la vía de evitamiento sí no va a tener absolutamente ningún tipo de iluminación, llamémosle luminarias. ¿Y cómo se hace con la visibilidad durante la noche para los carros? Todo lo que es señalización horizontal y vertical que se pone, en este caso lo que son las pinturas con las microesferas de vidrio que con el contacto con la luz del vehículo hace que pueda resaltar un poco las luces, o con las tallas reflectivas ojos de gato que se colocan a lo largo de toda la traza. Ahora que me nombras los ojos de gato, generalmente, no sé, yo en las carreteras que tengo conocimiento, o en Argentina, los ojos de gato están, no sé, solo en las curvas o en lugares que por ahí tenés que estar más atento o cambia la traza. Pero sí he visto acá en Perú que hay algunas zonas donde hay ojo de gato a lo largo de toda la traza, y también no solo son ojos de gato reflectivos, sino que ahora hay unos que también tienen una luz que parpadea. Sí es cierto que de camino hacia Chimbote por el norte sí ves diferentes tipos de tachas reflectivas. Finalmente es un poco normativo, pero también es un poco de la seguridad que se le quiera dar a la carretera. Por ejemplo, en la zona de Pasamayito, que encuentras una zona con bastante niebla, sí pueden ver tachas reflectivas que tienen esa luz que de alguna forma te alerta por dónde va realmente esa traza de la carretera para que no te pueda salir. Volvemos un poco a la construcción. Llegan con las máquinas. ¿Cómo es el proceso constructivo? ¿Hacen todo el trazado de una? Una vez que se da la buena pro, hay un proceso que genera el hecho de iniciar la construcción. Es posible que pueda existir una diferencia de la topografía desde que se hizo el diseño hasta que llegamos. Entonces, lo primero que se hace, nada más empezar el proyecto, es un levantamiento general de toda la obra. A partir de ahí se vuelca toda la información en el sistema y se generan todo lo que son los planos de replanteo asociados al movimiento de tierra, a las obras de drenaje, a los puentes y demás. Eso sería una primera parte principal. Y luego, una vez que también se firma el contrato, se hace todo el proceso de movilización y de implantación, en este caso del consorcio, en el sitio, porque obviamente se tiene que armar todo el equipo y generar justamente la movilización, ya sea de personal, tener oficinas, buscar alojamiento para el personal y generar toda la logística para poder comenzar las obras. ¿Pero se hace todo el trazado de una o van haciendo por partes? O sea, no se hace todo en una, parte de una planificación que se tiene en la que en función de los metrados que involucran el proyecto, de movimiento de tierras, de concreto, de encofrados y demás, con una serie de estimaciones que se hacen de metrados, se establece una secuencia lógica de trabajo justamente para no tener miles de equipos en el proyecto y hacerlo todo de una, sino que al final se sabe que hay que hacer un determinado volumen de trabajo en un plazo X y se dimensionan los equipos para hacerlo por partes y de manera simultánea para abarcar todo el proyecto. Y me decías que venían con el diseño. ¿El diseño lo hacen ustedes? ¿Se los da el cliente? En este caso particular, el diseño nos lo ha entregado el cliente y a partir de ese diseño es que nosotros implementamos todo el plan interno asociado a una secuencia lógica de trabajo para desarrollarlo en el sitio. ¿Y cuáles son los desafíos y riesgos de trabajar con un diseño que no es de ustedes? Desafíos y riesgos de un diseño que no es nuestro es fundamentalmente lo que se establezca en el contrato. Podemos encontrar de repente un contrato en el que, aunque el diseño lo haga el cliente, el contratista asume todo el riesgo asociado a ello y cualquier problema que se pueda detectar lo tiene que solventar y solucionar a su cuenta y riesgo. Y existen otro tipo de contratos en los que el diseño que hace el cliente no lo asume el contratista. Entonces, cualquier problema que se pueda detectar finalmente es alertado, en este caso por el contratista, y se genera
un nuevo diseño o una mejora sobre el problema que se ha detectado y en ese caso ser cliente que es el que tiene que hacer frente a los costes que eso puede involucrar. En el caso de evitamiento chimbote, ¿han encontrado algunos temas en el diseño que tuvieron que modificar o no? Sí, porque finalmente, o sea, creo que en la mayoría de las obras de carretera siempre encuentras diferentes condiciones a lo que proyectas inicialmente. ¿Por qué? Uno, desde que haces el diseño hasta que lo ejecutas, transcurre bastantes años en los que diferentes pobladores pueden colocar diferentes tuberías que anteriormente no estaban detectadas o cambian un poco la morfología del terreno y eso genera nuevas obras accesorias o mayores metrados que se puedan encontrar asociados al movimiento de tierra. En este caso, de la obra que estamos ejecutando en Chimbote, detectamos en una zona de aproximadamente 5 kilómetros que había bastante agua de nivel freático. Entonces eso involucró la necesidad de hacer un cambio en el diseño y en vez de hacer rellenos con un material de terraplén, se tuvo que cambiar por pedraplén, de forma que se pudiese mantener ese agua del nivel freático y eso no generase cualquier posible asentamiento a futuro que pudiese poner en riesgo la vida útil de la infraestructura viaria en este caso. ¿Y qué pasa cuando el diseño pasa por una propiedad privada? Normalmente la mayoría de las carreteras que se diseñan pasan siempre por propiedades privadas y como parte de la elaboración del diseño hay una fase que sería la expropiación propiamente dicho de esos terrenos. Al final defines un trazo, ese trazo de la carretera que defines te da un ancho de vía, que es lo que llamamos derecho de vía, y a partir de ahí es lo que se hace las coordinaciones con los diferentes posesionarios de los terrenos, en coordinación en este caso con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para hacer la expropiación en base a lo que marca la normativa. Algunas de las personas que nos están escuchando por ahí no son especialistas en construcción y no saben lo que es una carta fianza. Generalmente cuando vas a arrancar una obra te solicitan una carta fianza, ¿no? ¿Qué es? Efectivamente es un régimen común en este tipo de contratos encontrar cartas fianzas que no es más que un aval que le entregas a tu cliente que respalda un determinado hecho. Por ejemplo, normalmente para poder empezar una obra necesitas un adelanto. Entonces, para que te adelanten ese dinero, lo que entregas es una carta fianza, que es por el mismo importe del dinero que te da el cliente. Pues finalmente eso se puede extrapolar a diferentes cartas fianzas que te piden en el proyecto, que puede ser por adelanto de materiales, por adelanto directo o fiel cumplimiento. ¿Y cómo analizan ustedes como consorcio la viabilidad o no de un proyecto? En base al diseño que nos ha entregado el cliente, hacemos una evaluación de cuál sería la venta, que serían los ingresos que generaríamos por hacer la construcción, versus los costes que tendríamos de la propia ejecución. Y a partir de ahí definimos un margen bruto o un margen neto por la construcción del proyecto, que es diferente a la viabilidad que pueda ver la concesionaria, que es el cliente. Ve la viabilidad de una manera diferente, porque al final pone en marcha una concesión donde analiza su viabilidad en función de la cantidad de vehículos que pasan y el precio que cobra en este caso por el peaje, sumándole los costes tanto de construcción como de mantenimiento, de operación y demás, que pueda surgir como parte de esa concesión. ¿Y el mantenimiento lo hacen ustedes también como constructora o generalmente la concesión después se ocupa del mantenimiento? Claro, en este caso nosotros exclusivamente nos dedicamos a lo que es la construcción. Una vez que terminamos el proyecto, tenemos una garantía, por así decirlo, de un lapso de tiempo en el momento en el que si ocurriese algún desperfecto en la carretera, tendríamos nosotros que subsanarlo, siempre y cuando se pueda validar que es una responsabilidad nuestra que ha ocurrido ese desperfecto, por así decirlo. Pero todo lo que es la operación y mantenimiento de la carretera forma parte de la concesionaria como, en este caso, responsable de la concesión. El objetivo del evitamiento es llegar de un punto A a un punto B. ¿Cuáles son los detalles a tener en cuenta al momento de diseñar el trazo? Creo que las particularidades de diseño son varias. Primero, tener la certeza de que no existen interferencias que sean imposibles de liberar y que ello de alguna manera pueda hacer inviable finalmente la construcción del proyecto. Por otro lado, intentar evitar lo máximo posible pasar por cerros que finalmente puedan generar un mayor coste para la construcción. ¿A qué te referís con interferencias que sean imposibles de pasar? Por ejemplo, podemos encontrar una línea de alta tensión en la que si nosotros hacemos un primer trazo encontramos que justamente hay un poste en el medio del trazo. Entonces, en ese caso, se intenta en la medida de lo posible evitar eso. ¿Por qué? Porque los tiempos que puede demandar esa retirada o cambio del poste hacia otro lugar pueden ser tan amplios que pueda poner en riesgo la real construcción de la carretera.
Entonces eso de alguna manera es lo que se evita. Y luego también el hecho, por ejemplo, de poder hacer una compensación de volúmenes. Es decir, si hacemos la carretera en una zona donde podamos usar el propio material de la excavación para relleno, se intenta en la medida de los casos que se pueda compensar. ¿Qué significa compensar? Que el volumen de relleno que se tenga que colocar sea más o menos similar al volumen de la excavación de material aprovechable. Con esta metodología se genera un ahorro sustancial en el proyecto. ¿Por qué? Porque no necesitas de canteras o de áreas auxiliares de las cuales tengas que extraer el material y transportarlo. Y hablando de las interferencias, si te encuentras con un cerro que no puedes evitar en el trazo, ¿cómo decidís si cortás el cerro, lo pasás por arriba o haces un túnel? Pues ahí entraba un poco las características técnicas y económicas que puedas encontrar. Es decir, si encuentras un cerro en la que haces unas prospecciones y encuentras que el material, no sé, pues son arenas eólicas, por así decirte, nunca se te va a ocurrir a hacer, por ejemplo, de repente un túnel. O si encuentras roca, pues de repente te conviene hacer un túnel. Son diferentes condiciones que te vas a encontrar en función de la materialidad que encuentras. Vas a plantear diferentes alternativas a nivel de diseño y vas a hacer una estimación. Y a partir de ahí vas a ver, oye, ¿qué me conviene técnica y económicamente? Y en Chimbote han hecho alguna voladura para pasar por algún cerro, ¿verdad? Sí, efectivamente. En Chimbote, la primera parte de la carretera, que es del kilómetro 10 al kilómetro 22, son aproximadamente 600.000 metros cúbicos de terreno en el que sí tenemos que hacer voladura. Y hablabas del tema del balance entre lo que rellenan y lo que sacan, ¿no? Más o menos el balance en la carretera de evitamiento Chimbote se da, o también utilizan canteras para traer material. ¿Cómo es el proceso de las canteras? Sí, en este caso para el evitamiento no hay una compensación de volumen como tal, son aproximadamente unos 600.000 metros cúbicos que extraemos a través de voladura de un total de más de 2,5 millones de metros cúbicos de tierra que tenemos que mover en el desarrollo del proyecto. Entonces sí tenemos que necesitar de áreas auxiliares para justamente poder tener ese volumen de material suficiente para disponerlo en el proyecto. ¿Y quién define, o sea, tú decías las normas o la calidad de estos materiales que se necesitan para la carretera? En una obra de construcción en Perú, pues tenemos diferentes normativas asociadas tanto al trazado, como es un manual de carreteras, como a la calidad que se exige en la etapa de construcción, que en este caso sería la EG 2013, que es la que te define cuáles son las exigencias que se requieren para cada material para que se puedan usar en el proyecto. ¿Y cómo definen cómo es el grosor y la cantidad, por ejemplo, de la capa asfáltica? Ahí entra en juego nuevamente el diseño. Principalmente lo que se hace es analizar el estudio del tráfico. Entonces ahí haces una estimación y dices, oye, pues por esta carretera, que es una autopista, con una velocidad máxima de diseño X, van a pasar tanta cantidad de vehículos livianos, tanta cantidad de camiones, y a partir de ahí defines una intensidad media de tráfico. Define, según la normativa, también un paquete de firme. Que ese paquete de firme lo que te establece es cuál es el espesor de subbase, base y el espesor de la carpeta asfáltica. Por ejemplo, nosotros en el evitamiento de Chimbote tenemos un espesor de subbase de 30 centímetros, de base 25 centímetros y luego la carpeta asfáltica son de 10 centímetros. ¿El grosor de la capa asfáltica es lo que define si una carretera es de máxima calidad o menor calidad? No, en realidad es el paquete de firme como tal. Es lo que sería la subbase granular, la base granular y el asfalto. Son los tres componentes que te definen la calidad de la carretera en este caso. Por curiosidad, ¿cuánto cuesta aproximadamente construir 1 kilómetro de carretera como la que están construyendo? Es bastante variable porque depende de muchísimos factores. No es lo mismo construir 1 kilómetro de carretera en Lima que construir 1 kilómetro de carretera en la sierra o 1 kilómetro de carretera en la selva. ¿Por qué? Porque los accesos no son los mismos, las calidades de los materiales no lo encuentras de repente tan cercanos en unos sitios como en otros. Aparte también influye el ancho de las calzadas, si son de 2 vías, si son de 3 vías. Bueno, ya me contaste un poco de las secciones, ¿no? La subbase, la base, capa asfáltica eran las tres. Correcto. Pero vi también que en evitamiento Chimbote habían sectores donde por ahí el suelo era más blando que otros, por lo que tuvieron que rellenar también con otros materiales adicionales. Correcto. O sea, el paquete de firme como tal son esos tres componentes que tú bien mencionas. Sin embargo, como parte de la conformación del movimiento de tierras,
por debajo de ellos pueden existir otra serie de necesidades para poder llegar a la cota de rasante, que finalmente por donde pasamos con el vehículo. Entonces, en este caso, en función del terreno de fundación que encontremos, pues hay que hacer una excavación previa para llegar a un terreno que realmente sea posible cimentar, en este caso nuestra carretera, y en función de lo que se detecte, pues o colocas material terraplén, que no deja de ser otra que piedra mezclada con arena vulgarmente para que todos nos conozcan, o un pedraplén, que es piedra de mayor tamaño, que se suele colocar en zonas donde encontramos nivel freático, que en este caso es agua, que cuando la vía esté en operación puedan generar baches o se puedan generar fisuras en el asfalto, que pueda dar un poco un síntoma de que hay una mala calidad, ¿no? Que no propiamente dicho es una mala calidad, sino es porque existe alguna condición en el subsuelo que ha hecho que haya un asentamiento y pueda generar una posible falla que no es como tal propiamente dicho una falla. ¿Cuántos años luego de terminar la carretera tienen la responsabilidad ustedes sobre estas fallas de calidad que me dices? Bueno, las fallas de calidad como tal, una vez que suceden, lo primero que se hace es evaluar a qué depende o a qué se corresponde realmente. Puede ser una falla propiamente dicha del proceso constructivo, en este caso nuestro como contratista, que si el contrato te regula fundamentalmente el tiempo en el que eres responsable. La ley peruana, si no me equivoco, son unos 5 años, pero el contrato te puede establecer otro tiempo diferente. Pero también puede darse alguna falla que no es consecuencia o una responsabilidad del que construye. No sé, por ejemplo, terminamos la carretera y de repente pues viene el fenómeno del Niño y arrasa por encima y genera una falla en la carretera. Eso en ningún caso podría ser asociado al proceso constructivo, sino que ya es un evento sobrenatural o un caso fortuito que genera la necesidad de hacer reparaciones, pero no por eso se corresponde en este caso a una falla del constructor. Y hablando de los huaicos y de la lluvia, ¿existe algún seguro, ya sea al momento que estén construyendo o dentro de ese lapso de 5 años, que cubra este tipo de fenómenos naturales? Bueno, dentro de todo contrato se establecen una serie de seguros. Normalmente se tienen seguros a todo riesgo o seguros de responsabilidad civil que de alguna manera te cubren diferentes eventos que pueden suscitarse, ya no solo huaicos, sino posibles terremotos o cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir en la traza. O sea, finalmente todo constructor necesita de una serie de seguros para poner en marcha el proyecto. Al final lo que evita son diferentes contingencias o diferentes riesgos que pueden darse durante el proceso de construcción de las obras y luego durante la etapa no es operación y mantenimiento, es durante la etapa de garantía, mejor dicho. Y cambiando de tema, ¿qué costo tiene para ustedes, por ejemplo, un error o retrasarse en el plazo? Bueno, son diferentes el retraso en el plazo que un error. O sea, finalmente los errores son perfectamente cuantificables en el momento en el que se suscitan. Existen errores mínimos que te pueden costar pequeños soles, a algún error que se pueda dar de mucho mayor calibre que te pueda costar cientos de miles de soles o millones de soles. Pero obviamente para eso tienes detrás un staff que es el que te acompaña en todo el proceso de ejecución del proyecto y es el que revisa toda la información a partir de oficina técnica para poder detectar cualquier posible contingencia, alertarle al cliente o en su defecto ver con el equipo de oficina técnica o de ingeniería o con un tercero las ayudas que puedan necesitar para que justamente esos errores no se den. Si hablamos del plazo, pues ahí sí entra ya un poco en materia lo que sería el contrato que se tiene con el cliente. Finalmente es por cada día de retraso. Hay un anexo dentro del contrato en el que se recoge una serie de cantidad monetaria de penalización. Y en relación a los plazos de esta obra, ¿hace cuánto arrancaron o desde qué año arrancaron y cuándo tienen previsto terminar la obra? Nuestro plazo del proyecto son 2 años, arrancamos en el 2021, estaba estipulado terminarlo en octubre de 2023, sin embargo hemos tenido ahora mismo una ampliación de plazo por diferentes necesidades que ha necesitado el proyecto para poder culminar la obra con la calidad que se requiere para este tipo de infraestructura viaria y se tiene estimado terminarlo en julio del 2024 ya al 100% para poder transitar sin ningún tipo de problema. ¿Se puede saber qué tipo de necesidades? Al haberse detectado, como te comentaba, una zona en la que encontramos un alto nivel freático, se ha tenido que cambiar parte del diseño. Entonces ha involucrado tener que colocar pedraplén y en algunos casos también elevar la rasante. Entonces eso de alguna manera pues afecta al normal desarrollo de las obras e involucra que sea necesario en este caso pues ampliar el plazo para justamente poder culminarlo en tiempo y en forma. ¿Y han hecho algo ustedes para reducir el impacto ambiental de esta obra? Bueno, es uno de los temas trending topic en Chimbote porque justamente la traza de levitamiento
atraviesa cultivos y ha motivado sobre todo una muy importante gestión social y sobre todo gestión medioambiental. O sea, finalmente lo que ha involucrado por nuestra parte es disponer inclusive una planificación por toda la traza de circulación de cisternas justamente para controlar el polvo. Y por otro lado también la normativa te exige realizar una serie de monitoreos ambientales para justamente verificar cuál es el polvo, verificar el ruido y diferentes otros mecanismos, por ejemplo el agua. Eso, ¿y cómo llevan a cabo esa comunicación con los pobladores? ¿Tienen ustedes personal a cargo del manejo social? Sí, es uno de las áreas más importantes en este caso del proyecto, porque el poblador o el agricultor lo único que quiere es poder tener su cosecha porque al final viven de eso. ¿Y les parece bien que construyan un evitamiento o cualquier tipo de infraestructura viaria o lo que sea? Sí, pero finalmente ellos no se quieren ver perjudicados. Sí, es un área que da bastante peso al desarrollo del proyecto en campo. Posiblemente muchos de estos pobladores, algunos pueden ser que nos vean. ¿Algo que les quieras decir? Pues nada, que espero que disfruten de la carretera. Finalmente considero que es un bien para ellos porque justamente va a permitir que la recolección de sus productos tenga una salida mucho más fácil para que puedan ser transportados del punto al norte o del punto al sur. Por lo tanto, creo que se van a ver totalmente beneficiados y favorecidos por esa construcción. Me decías que no es lo mismo construir en costa, sierra, selva. ¿Qué hacen en este caso cuando un proveedor no tiene la capacidad de atender las necesidades del proyecto? Ahí dependemos un poco de qué tipo de proveedor sea. O sea, en este caso, para la construcción de una carretera, los proveedores son contados. No es lo mismo que un edificio en el que sí te entra concreto, te entra ladrillo, te entra fierro, te entra un montón de cosas, luego como es la parte de acabados. Para la parte de una construcción de una infraestructura viaria, finalmente es movimiento de tierra. Y luego los proveedores típicos que son concretos, fierro y luego diferentes equipos como válvula o geomembrana que se puedan tener para las diferentes obras transversales. Entonces ahí, en primer lugar, lo que solemos hacer nosotros como empresa es justamente poder filtrar esa posibilidad de que no ocurra justamente tener un proveedor o un subcontratista que te pueda generar ese tipo de inconvenientes. ¿Puede pasar? Pues sí, efectivamente te puede ocurrir. Entonces ahí es ya cuando entra un poco el hecho de tener conversaciones ya como equipo y con una única finalidad, porque al final es, oye, tengo que hacer un proyecto, tengo que terminarlo en un plazo y justamente no me quiero ver perjudicado. Entonces solemos tener un acercamiento bien estrecho con nuestros proveedores y subcontratistas, de forma que en el caso de que se detecte que tienen algún inconveniente, solemos ver la forma cómo nos ayudamos mutuamente. Fran, a ver, no sé hace cuántos años se construyó en el mundo la primera carretera, pero ¿es lo mismo construir una carretera hoy que hace 20 años? ¿Y hay alguna tendencia o alguna innovación disruptiva en lo que es la construcción de carreteras? No, y mismo también a los datos que vos tomás previamente con los BIM, con los mapas, fotogrametría. Bueno, de hecho que habrá cambiado muchísimo. Hace 20 años atrás estaría en la universidad, creo. Entonces sí, de hecho que ha tenido que cambiar bastante. O sea, cuando estudias, ¿no? Siempre ves diferentes imágenes donde veías que antiguamente los planos se hacían a mano y a partir de ahí te ponías a construir y a veces piensas, oye, ¿cómo construían antes sin teléfono, sin laptop, sin WhatsApp? Que ahora es muy típico tener N grupos para calidad, para producción, para reporte de cualquier tipo de averías, o los diferentes software que se tienen, como ya sea el BIM o el Civil 3D, que a partir de ahí haces todos los diseños. Tienes drones para hacer levantamientos topográficos, inclusive fotogrametría, que a partir de ahí no necesitan ni a topógrafos prácticamente en campo. Obviamente la tecnología ha ayudado muchísimo a que el desarrollo del proyecto sea mucho más ágil, más ameno, pero también ha generado que haya muchísimo más control, que también es bueno. Antiguamente no se hacía tanto papel como sí se hace ahora. Y digo papel en el buen sentido de la palabra, porque al final hay mucho más control a nivel de calidad, hay mucho más control a nivel de seguridad, se planifican mucho más las cosas, por eso los tiempos un poco son más ajustados en materia de construcción, porque hay muchas más herramientas que te permiten dar un seguimiento mucho más fácil de lo que realmente vas a hacer en tiempo y forma. ¿Crees que son muy beneficiosos el uso de los drones en la construcción de una carretera, por ejemplo? ¿O cuánto puedes vos obtener de información con un dron? Finalmente depende de lo que tú quieras.
como parte del uso del dron. Por ejemplo, nosotros en el Levitamiento Chimbote usamos el dron una vez mensual y lo que definimos es un poco el avance que estamos teniendo del proyecto y podemos identificar algunas interferencias o algunos procesos de construcción que de repente no nos informan al 100% desde campo el estatus en el que está. Y al final es una obra tan grande, de tanta envergadura, aunque 30 kilómetros parecieran que es poca cosa, pero finalmente cuando estás en el sitio y desde la mañana empiezas a recorrerla, se te va literalmente el día y no la has visto al 100% de lo que requieres. Entonces el uso del dron, bajo mi punto de vista, lo considero fundamental porque, por ejemplo, una persona como yo, de gerente de proyecto, que no está al 100% metido y lo ve más al macro, cuando te llega ese vuelo, puedes identificar perfectamente cuál ha sido el avance con respecto al mes anterior y poder ver dónde hay diferentes puntos críticos que realmente necesites informar que es necesario entrar y atacar porque podría afectar la ruta crítica del proyecto. Eso, por ejemplo, es nuestro proyecto. Por ejemplo, en la torre de control del aeropuerto teníamos los time-lapse, que también era fundamental justamente para no solamente el seguimiento de la construcción, sino también un poco calidad y seguridad, que en algunos casos se usaba, sobre todo cuando estábamos en la torre y no podía estar el responsable de seguridad permanentemente a 60 metros de altura. Entonces usábamos esas herramientas para poder justamente llevar un poco más de control interno. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería? Pues muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. La verdad es que es complicado poder tener una vocación que tú realmente sientas que cuando estás creciendo y estás en el colegio y yo quiero ser ingeniero de caminos. En mi caso no. Yo creo que fue un poco más la situación de un país como España en la que era relativamente fácil estudiar esa profesión y luego tener acceso a poder trabajar de manera rápida. No fácil por estudiar la carrera porque considero que es una de las más complicadas a nivel de universidad, pero sí te daba esa posibilidad de poder encontrar trabajo relativamente rápido, cosa que luego se frustró en este caso para mí, porque en el lapso que estaba estudiando España entró en una plena crisis en la que no había ningún tipo de obra y la verdad es que costó bastante encontrar trabajo, pero sí no fue por vocación. ¿Y cómo llegaste a Perú de España? Trabajaba en una empresa en España que veía todo tema asociado a agua, desagüe, abastecimiento, estaciones de bombeo, captaciones, impulsiones, balsas o reservorios, como se llama aquí en Perú, y montaron una delegación en el país, en este caso en Perú. Vinieron un poco a buscar el desarrollo del negocio en el país, porque sí es un país en el que a nivel de todo lo que es sistema de riego, agua y desagüe, pues es escaso y se necesita inversión fuerte para poder dotar de agua, dotar de desagüe, poner riego tecnificado para jardines y demás cosas que vemos en el día a día que no lo tenemos. Y fue una decisión de la empresa el hecho de movilizarme aquí para justamente poder apoyar, en este caso, a esa empresa en aquel momento a poder hacer el desarrollo del negocio. Si bien pasaron muchos años, ¿crees que hay mucha diferencia entre construir, por ejemplo, en Perú, en Latinoamérica, que en España? La gestión logística, la gestión de proveedores, el trato, considero que sí es diferente. Y justamente el hecho de encontrar los materiales. Por ejemplo, si hablamos en España de construir carreteras, es muy complicado hacer una carretera y tú mismo buscar un área donde explotes para encontrar el material. Es decir, buscar una cantera para explotarla. Normalmente ya hay zonas específicas prácticamente por toda España en la que donde tú haces un proyecto simplemente tienes que buscar un proveedor que te cotiza el material, llama por teléfono, cierras un contrato con él y ya te fabrica el material y te lo suministra y te lo pone en el sitio. Entonces, creo que eso sí ayuda bastante al hecho de poder construir, en este caso en España, versus aquí. Pero obviamente, pues cada país tiene sus cosas buenas, sus cosas menos buenas y al final, pues tenemos que adaptarnos al sitio en el que estamos. ¿Nos podrías compartir alguna anécdota, algún proyecto en particular que te haya impactado especialmente en tu carrera como ingeniero? Yo creo que la que más me llamó la atención fue la obra del Puente Villena, porque sí siempre he pensado en querer hacer un puente y justamente pues tuve la oportunidad de poder formar parte de un grupo de staff en la construcción del Puente Villena Rey. Y la verdad es que fue bastante gratificante y satisfactorio porque era relativamente joven. Y tener la oportunidad de hacer un proyecto como ese en Miraflores con un sistema de dovelas o carros de avance en la ejecución del tablero es algo que no es muy típico de ver y que para mí ahora mismo ha sido el proyecto más
más gratificante por la juventud y por justamente siempre pensar que querer hacer un puente. Bueno, Fran, muchísimas gracias. Te queremos hacer llegar un regalito que nos hicieron llegar nuestros amigos de Prengo. Te voy a pedir que lo abras. Abrilo. Sí. Son una empresa, Prengo es una empresa peruana que combina el arte digital y el arte manual, haciendo miniaturas personalizadas con pedidos corporativos para todo el país. Los pueden buscar en Instagram como prengo.p o en www.prengo.com.pe. Está lindo, es parecido ahí con los anteojos. Ojos verdes tenés ahí. Bueno, me han puesto los ojos verdes. Bien bonito, muchísimas gracias. La verdad que no lo esperaba. Sí, me han puesto mi barba y todo. Está bien, muy bonito. Muchísimas gracias. Fran, y la pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados, si tenés la oportunidad de encontrarte con aquel Francisco de 18 años que acaba de terminar el colegio y está por ingresar a la universidad, ¿qué le dirías? Pues que la vida no es fácil, que nadie te regala nada, que está demostrado que lo que consigues lo consigues por tus propios medios, trabajando arduamente, y que siempre es bueno estar rodeados de amigos y de gente buena que te puedan ayudar en el camino. Muchas gracias. A vosotros por el tiempo y por la invitación. Espectacular, Fran. Mil gracias por venir y contarnos todas tus experiencias. Gracias a vosotros. Y así es como cierra otro episodio de Ingresando a Obra. Para volver a escuchar este y otros capítulos más, puedes buscar Ingresando a Obra desde Spotify o YouTube, o bien ingresando a nuestra página web www.dronefilmsproject.com. Hasta la próxima.